La AIREF enfrenta el nuevo marco de reglas fiscales europeo. Yo diría que lo afrontamos inicialmente con ilusión y desde luego con responsabilidad. El nuevo marco de reglas fiscales europeo, en mi opinión, supone una clara mejora, y es que ofrece una orientación de medio plazo, coloca la sostenibilidad en el centro del marco sin olvidar el crecimiento económico y, una cosa muy importante, fomenta la apropiación nacional del marco fiscal europeo. Eso quiere decir que somos conscientes de que un marco fiscal solo puede tener éxito si existe el compromiso por parte de los Estados miembros respecto a su cumplimiento. Por ello, nosotros apostamos desde el principio por este nuevo marco. Participamos activamente en lo que es el diseño del marco, tanto a nivel individual como a través de la red de instituciones fiscales independientes. Nos anticipamos a la recepción de la trayectoria de referencia de la Comisión, es decir, hicimos ejercicios de sostenibilidad que son complejos para la administración, el conjunto de administraciones públicas, pero también para cada uno de los subsectores y para cada una de las comunidades autónomas. Esto implicó hacer escenarios macroeconómicos y presupuestarios a medio y largo plazo, y nuestra finalidad era hacer pedagogía con las propias administraciones públicas y con la ciudadanía respecto a cuáles iban a ser las implicaciones de este nuevo marco fiscal europeo. Probablemente haya varios, pero yo destacaría tres. Uno, la resistencia de las propias administraciones públicas, que son conscientes de esto que tantas veces decimos, que la información es poder. Es decir, el disponer de información que solo tienes tú coloca a la administración que posee los datos en una posición de ventaja respecto a otras administraciones públicas y respecto a la ciudadanía. Yo creo que este es uno de los principales obstáculos y que además la asimetría informativa es fácil de generar. ¿Por qué? Porque afecta a información compleja, porque normalmente no hay fuentes alternativas de información y porque a veces se trata de información confidencial. Por lo tanto, yo diría que el primer obstáculo es las ventajas teóricas que ofrece la asimetría informativa. Otro obstáculo podría ser el hecho de que la falta de información se penaliza menos que un mal dato. Pensemos en aquellas administraciones públicas del ámbito, por ejemplo, de la administración local, que no presentan liquidación desde hace años. La falta de presentación de liquidación con frecuencia se penaliza menos que una liquidación con un resultado negativo, que por lo tanto da lugar a la presentación de un plan económico financiero y a otro tipo de sanciones. Lo mismo en materia de evaluación. No puede estar en mejor situación el que no evalúa que el que evalúa y se le detectan áreas de mejora. Yo creo que este sería otro obstáculo, que el que no da datos o el que no proporciona información no puede estar menos penalizado que el que la presenta y tiene áreas de mejora. Y por último, el tercer factor, yo diría la descentralización administrativa. En el ámbito territorial, pero también dentro de cada uno de los niveles, es decir, la descentralización a nivel de ministerios, a nivel de consejerías o a nivel de concejalías. La información no fluye. Es muy difícil tener la información completa. Nosotros lo vemos en materia de evaluación. La información está dispersa, es necesario cruzar datos, la metodología no es común. Y esto también se traduce o se reproduce en el ámbito de la descentralización territorial. Yo creo que aquí el gran reto es lograr la coordinación entre los distintos niveles de las administraciones públicas y también dentro de la administración, que la información fluya y que se llegue a consensos y en las metodologías para poder hacer cruces y agregaciones de interés tanto en el ámbito presupuestario como en el ámbito de la evaluación. El impacto fundamental
que tienen las evaluaciones o las propuestas de revisión del gasto que formula AIREF es precisamente lo que ya he señalado. Es decir, nuestras evaluaciones son ex post, vemos si una política pública es eficaz y cuando tenemos información suficiente, si es eficiente, y en base a ello formulamos unas propuestas. Ya será el decisor o el gestor público el que determine si va a seguir o no esas propuestas, pero ya podrá hacerlo de manera fundamentada en datos, en evidencia y en metodologías contrastadas. Es decir, sabrá las consecuencias de tomar una decisión, ya sea llevar a cabo esas propuestas o no. Es decir, conocerá el coste de oportunidad de mantener o no una política que tiene mejoras en el ámbito de la eficacia. Por lo tanto, para mí ese impacto ya es un impacto fundamental, mejorar la toma de decisiones como hablábamos anteriormente. En el ámbito autonómico también se han llevado a cabo varias de las propuestas que hemos formulado y aquí radica, yo creo, que otro del impacto que está teniendo estos Spending Review, que es el efecto llamada. Según vamos realizando el Spending Review, las comunidades autónomas se han animado a la evaluación y en este momento yo diría que son las principales demandantes de evaluaciones de políticas públicas, con lo cual el efecto llamada yo creo que también es un impacto importante. No es fácil porque la administración española no tiene tradición en materia de evaluación, a pesar de que el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos está reconocido al máximo nivel legislativo, desde la Constitución española hasta la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En fin, cualquier ley o la Ley General Presupuestaria, ya sea Constitución, ley orgánica o ley ordinaria, reconoce ese principio. Sin embargo, no hay tradición evaluadora en la Administración. Quizás podríamos citar como excepción precisamente la Comunidad de Cataluña, donde desde hace tiempo están realizando un Spending Review vinculado a la ejecución presupuestaria, a los créditos presupuestarios, y tenéis un propio instituto de evaluación que es el Evalúa, ¿no? En fin, eso es excepción, diría, en la administración pública española. Por lo tanto, creo que es una tarea que llevará tiempo. ¿Qué hay que hacer? Primero, interiorizar la evaluación. Hasta ahora la evaluación se percibe como algo externo, que además es molesto y que lo único que hace es dificultar el trabajo de quienes tienen que estar atendiendo a los requerimientos de información. Yo creo que eso es lo primero que hay que cambiar. La evaluación tiene que interiorizarse dentro de lo que es el procedimiento de decisión y de ejecución presupuestaria, dentro de lo que es la presupuestación como un hito más de ese proceso. Pero además tendremos que invertir, hay que invertir en recursos humanos, hay que invertir en capacidad técnica, habrá que invertir en arquitectura de datos, habrá que realizar convenios para el suministro de información y para el cruce de datos que, como sabemos, está disperso en función de quién gestiona cada una de las competencias. Indudablemente e inevitablemente la transparencia tiene que aumentar de manera exponencial en los próximos años. Por varios motivos, pero yo diría, uno, el marco fiscal europeo así lo exige, y dos, el entorno y el contexto internacional también nos lo exige. Yo creo que estamos en un contexto macroeconómico complejo, con unas perspectivas de crecimiento menos positivas. No hablo de España, hablo a nivel internacional respecto a años pasados, con una incertidumbre que no desaparece. Llevamos años hablando de incertidumbre. Es verdad que lo que cambia es el origen de la incertidumbre, una pandemia, una crisis energética y ahora pues el contexto de incertidumbre comercial y geopolítico
que hay en el ámbito internacional. Hemos visto que las perturbaciones no son tan extrañas o tampoco frecuentes como pensábamos en el pasado, y tenemos unas demandas crecientes de gasto vinculadas al envejecimiento, al cambio climático, a la digitalización o al gasto en defensa. En ese contexto, hay que planificar, hay que tener una orientación de medio plazo y tenemos que tener marcos presupuestarios transparentes. Desde luego, las instituciones fiscales independientes estamos en eso y AIREF contribuirá en eso. Por lo tanto, es que inevitablemente la situación nos lleva a que cada vez tenga que haber mayor transparencia presupuestaria y mayor planificación de medio plazo. Me atrevería a decir que lo que tienen que tener en cuenta los responsables políticos, los responsables técnicos, es decir, aquellos que tienen capacidad de decisión, es que la transparencia presupuestaria no es un lujo. La transparencia presupuestaria va más allá de lo que es una gestión eficaz de los recursos públicos, que ya sería suficiente, pero en mi opinión la transparencia en el ámbito fiscal, en el ámbito presupuestario, es algo que va íntimamente relacionado con la calidad democrática e institucional de un país. El ciudadano, que con sus votos elige a sus representantes políticos, tiene que poder luego controlar la actuación de aquellos a los que han elegido. Tiene que poder ver si la actuación pública finalmente se está ajustando a sus elecciones o a sus preferencias. Por lo tanto, no acaba con el resultado de las elecciones la responsabilidad del Gobierno, sino que luego tiene que rendir cuentas, por supuesto, en el Parlamento, en muchos ámbitos, pero fundamentalmente con los ciudadanos que lo eligieron. Por lo tanto, yo creo que el responsable político tiene que tener en cuenta que la transparencia es un ejercicio de responsabilidad que es obligatorio y que, en definitiva, refleja la calidad institucional de un país. Por lo tanto, son palabras mayores y, por lo tanto, la transparencia no es un lujo, sino una obligación.